de nuestras, perdón, con el caso de una de nuestras empresas destacadas de acá del Centro de Negocios, Cercotec Valdivia, puntualmente desde Panguipulli, ahí estaba el caso de Iris, de Ahumados Monterrico. Damos inicio al taller del día de hoy, que está enmarcado en esta ruta de la formalización que hacemos siempre en conjunto con el Centro de Negocios del Ranco. Ahí está mi colega Helen, ya está conectada ahí en pantalla. Y en conjunto con el Centro del Ranco es que hacemos esta ruta de la formalización. Este mes ya hemos tenido 2 talleres en este marco y hoy día nos corresponde el tercer taller, que es es un taller más práctico. El anterior fue legalmente hablando, donde veíamos los pasos de formalización, pero desde una mirada más teórica, aspectos que ustedes tienen que considerar, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a ver la parte más práctica. Para ello nos acompaña aquí don Hernán, que siempre nos está apoyando en este tipo de temáticas. Así es que los y las invito a que participen activamente, pueden ir haciendo las preguntas en el chat, levantando la mano o ahí activando su micrófono, ya, ojalá todo de manera muy ordenada. Así es que, don Hernán, bienvenido. Muchas gracias. Ahí quedamos atentas a lo que hoy día nos tiene que contar. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Em, Como bien decía Marisela, ¿no es cierto? Hoy toca un taller de constitución de una empresa y el inicio de actividades que es parte del ciclo de la vida de una empresa. Entiendo, ¿no es cierto?, que el taller anterior habló del mismo tema de la constitución de una empresa, pero de un aspecto más legal. Y este taller es un poco más práctico y orientado un poco al tema tributario también. Eh, los aspectos a considerar, ¿no es cierto?, para la formalización relacionados con el tema tributario. La modalidad de la charla va a ser la misma de siempre, ¿no es cierto?, donde van a ir una presentación, unas diapositivas. Vamos a ir comentándolas. En la medida que surjan las dudas o preguntas que ustedes tengan, por favor, háganlas, activen su micrófono, levanten la mano, escríbanla en el chat. Y las personas que nos están ayudando en la moderación me dirán, ¿no es cierto?, que hay dudas o alguien que está preguntando. Así que voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación y vamos desarrollando el tema. ¿Se ve bien la presentación? Sí, don Hernán, lo vemos. Muchas gracias. Ya. La formalización. ¿De qué estamos hablando, no es cierto?, cuando nos plantean esta opción de que nuestra actividad comercial sea formalizada o esté en términos formales. Hay una definición, ¿no es cierto?, ahí que es del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que define la formalización como un conjunto de trámites y procedimientos. Y que no es más que eso, ¿no es cierto? Son varios trámites que hay que realizar, procedimientos que se deben realizar para cumplir con la normativa, ¿no es cierto?, que está vigente en relación a una actividad de comercio. A través de este proceso, digamos, cualquier persona o grupo de personas puede lograr, ¿no es cierto?, que su emprendimiento adquiera en su pleno derecho funcionar en orden, ajustado a la legalidad vigente, con responsabilidad tributaria, reconocido por la sociedad con los permisos que su giro y sus actividad requiere. En simple, el proceso de la formalización de empresas se refiere a trámites que debes realizar
para que tu idea de negocio o servicio informal pase a convertirse en una empresa formal, regulada conforme a la ley, con derechos y con deberes tributarios y con los permisos necesarios para operar, ¿no es cierto? Eh, los, Está destacado ahí con rojo el tema de algo que, ¿no es cierto?, cuando hablamos de formalizar, nos olvidamos un poco de los derechos y los deberes tributarios que esta formalización, ¿no es cierto?, lleva consigo. Muchas veces, cuando tenemos una idea de negocio, ¿no es cierto?, queremos obtener recursos, ser apoyados por instituciones y muchas veces postulamos a fondos concursables, nos adjudicamos fondos concursables y los requisitos de estos fondos es que cuando firme contrato lo haga en forma que esté constituido y formalizado. Y muchas veces esta formalización se hace pensando en el cumplir el requisito para que me entreguen los fondos. Pero, ¿no es cierto? Hay una serie de deberes y de derechos, ¿no es cierto?, que son tributarios que debemos tomar en cuenta ante una formalización. Nos vamos a convertir en un contribuyente, es decir, vamos a comenzar a pagar impuestos por las actividades económicas que realicemos. Los trámites tributarios en un principio pueden parecer agobiantes, cansadores, que no se entienden, pero al poco tiempo de la mantención de la contabilidad, de una adecuada conducta tributaria, pasan a ser aspectos sencillos de subsanar para cualquier emprendimiento activo. Por lo tanto, no hay que tenerle temor a este tema de ser un contribuyente, ¿no es cierto?, donde tenemos estas obligaciones de tener que pagar tributo por nuestra actividad comercial. Si lo hacemos en forma ordenada, el tema no debe causarnos mayor susto, por así decirlo, ni ninguna complicación. Beneficios para la formalización. En términos de una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Se puede eh, cotizar para una salud y jubilación futura. También podrás incluir a los familiares en tu plan de salud. Podrás separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa y así proteger a tu familia de los vaivenes del negocio. Esta es una de las razones principales por las que la gente se formaliza y especialmente de una formalización jurídica, más que una formalización como persona. Vamos a ver la diferencia entre más adelantito. Se tiene la tranquilidad, ¿no es cierto?, de que no serás objeto de sanciones, multas o decomiso de los productos, que es lo que suele suceder cuando uno trabaja en forma informal. Se puede demostrar solvencia cuando quieras solicitar un crédito, un consumo, un crédito hipotecario, etcétera. Otro beneficio, ¿no es cierto?, es que tienes el apoyo para tu negocio. Eh, en esta, eh, en este aspecto, ¿no es cierto?, todo el apoyo que se requiere para un negocio, eh, este debe estar formalizado. Eh, Como les comentaba anteriormente, a veces la formalización es un requisito de algunos, cuando nos adjudicamos algunos fondos, pero, ¿no es cierto?, estando formalizado podemos optar a los distintos fondos concursables que tienen, por ejemplo, Cercotec, Corfo, eh, con sus distintos programas, el banco, ¿no es cierto? El centro de negocios también que apoya apoya en este proceso de formalización de cuando tenemos una idea de negocio hasta, ¿no es cierto? La idea es que nos podamos formalizar y crecer. El negocio, estando formalizado, lo podemos proyectar.
Perdón. Se gana respaldo, se gana confianza al formalizarse. No tenemos que estar escondidos haciendo nuestra gestión comercial. Si tenemos una marca, podemos darle visibilidad, ¿no es cierto?, a esta marca. Eh, Podemos proyectarnos hacia nuevos mercados, donde se puedan encontrar clientes clientes fieles, que te hagan producir, que te hagan crecer el negocio, generar más ganancias. Se puede exhibir la marca libremente. eh, También a los trabajadores, ¿no es cierto?, le puede brindar una protección a través de los contratos de trabajo regulados, eh, para darle mayor estabilidad al tema del negocio. ¿Cómo me formalizo? Aquí hablamos de las formas que yo puedo hacerlo. Están las empresas unipersonales, ¿no es cierto?, donde está la persona natural, donde yo voy al Servicio de Impuestos Internos, me formalizo y le digo que quiero formalizarme con mi propio RUT, con mi cédula de identidad, con el número. Ese va a ser el RUT que voy a usar para mi actividad comercial. Y está también la empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL, en donde el requisito para ello es que el constituyente sea una sola persona, porque su nombre, ¿no es cierto?, ahí está, así lo indica también, empresa individual, y es una de las formas jurídicas de responsabilidad limitada, ¿ya? Eh, las empresas pluripersonales, está la sociedad de responsabilidad limitada, que es lo mismo que al revés. La responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, es una empresa, es una sociedad que requiere de 2 o más socios para que se pueda conformar. Y esta figura ya existía desde mucho tiempo, pero en algún momento alguien dijo, ¿por qué yo solo no puedo ser una sociedad de responsabilidad limitada? Y ya en base a eso nació la empresa individual de responsabilidad limitada, donde puedo ser yo solo bajo esta modalidad de responsabilidad limitada. Dentro de las pluripersonales también está la sociedad por acciones, y que también podría estar clasificada dentro de las unipersonales, porque se puede constituir con un solo accionista. Eh, la sociedad por acciones, ¿no es cierto?, Eh, pueden ser hasta 49 accionistas, y al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, la empresa individual, eh, estaban las sociedades anónimas, ¿no es cierto?, donde es una forma jurídica eh, que transa en bolsa y todo eso. Alguien también dijo, ¿por qué no puedo ser una sociedad de acciones, pero que no transe en bolsa, que sea para la actividad comercial específicamente? Y nacieron las sociedades, la sociedad por acciones. Esta sociedad por acciones se rige por las normas de la sociedad anónima cuando no se definen en los estatutos eh, algunos acuerdos que se establezcan en los estatutos de esta. Si no hay algo donde eh, cómo dirimir alguna situación, se rige por las normas de la sociedad anónima. Por eso es muy conveniente que los estatutos estén bien confeccionados respecto a esto. Diferencias entre una y otras. Bueno, la persona natural, al formalizarse y ante la eventualidad de que una actividad comercial no resulte de buena manera, donde haya que desembolsar por algún tipo de acción, ¿no es cierto?, jurídica o de demanda, la persona va a tener que responder esa forma jurídica con todos sus bienes, con todos los bienes que estén asociados al RUT.
Si yo tengo una actividad comercial, ¿no es cierto?, que se dedica al hospedaje, por ejemplo, eh, y hay una situación como esta, la empresa va a tener que responder con todos los bienes que estén asociados al RUT de la persona. Si la persona tiene un vehículo bajo su RUT, un terreno, una casa, todo eso va a ser liquidado para poder responder a la deuda que se genere por esa acción judicial. ¿Cómo se subsana eso? ¿No es cierto? Se aparecieron las empresas jurídicas o las personas jurídicas. Y ahí están la empresa individual de responsabilidad limitada, la IRE, la sociedad por acciones, donde aparece un RUT distinto al del representante legal o al del constituyente de la sociedad. Esto hace, ¿no es cierto?, que el patrimonio del constituyente esté protegido, y la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estas empresas llega hasta el monto de los aportes. Cuando yo me constituyo, tengo que indicar que esta empresa jurídica con un RUT nuevo va a partir con un capital de tanto, de tantos pesos, ¿ya? Eh, 1 millón, 5 millones, 10 millones, 30 millones, ustedes verán el capital. Y en base a ese capital, hasta ese monto, es la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, que llega a las empresas jurídicas. Eh, por lo tanto, no son tocados los bienes del constituyente, ¿no es cierto?, de la sociedad. Llega solamente la responsabilidad hasta el monto de los aportes, como le decía, a menos que esta situación, ¿no es cierto?, que me obliga a pagar haya sido por un delito que la empresa haya cometido o por un fraude, por una estafa, ¿verdad? Donde ahí pasan los socios también con la responsabilidad de sus bienes incluidos. Pero si es por un mal negocio, por algo que no es nada de lo que mencioné antes, estafa, delitos, la responsabilidad llega hasta el monto de los aportes. ¿Cuánto es el monto de los aportes con lo que debe empezar la empresa? Lo ideal, ¿no es cierto?, es que cada vez que nosotros queramos formalizarnos, constituir una empresa, sentarnos antes. El hecho de formalizarnos es un proceso, ¿no es cierto?, que viene al final de una etapa, que la empiezo con la idea de negocio, donde me voy a sentar, voy a ver cuáles van a ser mis clientes, cuáles van a ser mis proveedores, cuál va a ser el lugar donde voy a vender, quién es mi competencia. Voy a hacer todo un análisis de todo eso y voy a proyectar las ventas. Entonces el capital va a tener que ser algo, un monto que me ayude o que me pueda hacer funcionar al menos un año. eh, Sin que yo tenga ventas o sin que yo tenga algo o tenga muy pocos ingresos, pero que mi capital me permita funcionar. He escuchado, por ejemplo, que dice, voy a hacer un aporte pequeñito porque si aporto poco, la patente municipal me sale más barata porque cobran en relación al aporte que uno haga cuando hace esta inicio o esta formalización al aporte de capital. Las patentes se cobran en un 5 por mil del valor del capital, pero tienen un tope. Es decir, si yo digo que voy a aportar 500.000 pesos para que la patente me salga económica, me van a cobrar lo mismo que si aportara 10 millones de pesos, porque tiene un piso. Y todo lo que, si el 5 por mil es menor a ese piso, me van a cobrar el piso, ¿ya? Si el 5 por mil es mayor a ese piso, me van a cobrar lo que salga de ese porcentaje. Entonces,
Y también tener en cuenta de que el servicio puede, como ya todo es más electrónico y todos los cruces que se hacen de información están siendo cada vez más expeditos, eh, puede decir alguien que se instala con una panadería, por ejemplo, y dice, parto con 1 millón de pesos y el primer mes, segundo mes, se compra una máquina que vale 1,5 millones. Entonces, si la empresa parte con 1 millón de pesos y se gasta 1,5 millones y no ha tenido ventas, el servicio va a decir que, no va a decir el dueño de la empresa le aportó 500, va a decir está vendiendo y no está haciendo las boletas. Entonces está recibiendo ingresos y no me está haciendo el documento tributario. Em, por lo tanto, hay que tener cuidado. Nunca el servicio se ha puesto a ese nivel de fiscalización, pero como vamos avanzando con este tema de evasión de impuestos y con el tema de que todo se está convirtiendo en electrónico, es posible que lleguemos a eso. ¿Cuál es la mejor forma o cuál es la mejor persona jurídica, ¿no es cierto?, con la que me pueda formalizar? Em, va a depender, ¿no es cierto?, de lo que quieran hacer. O sea, la menos recomendable es que se hagan inicio de actividades con el root personal, ponen en riesgo todo el patrimonio. Luego están las empresas de responsabilidad limitada, son de una estructura muy rígida y están pensadas para cuando hay mucha confianza entre los socios. ¿Ya? Eh, Generalmente pensados en la gente que trabaja con la familia, donde no quiere incorporar a nadie más, están pensadas en una línea, ¿no es cierto?, de, de crecimiento con un techo. Son, las limitadas son sociedades de personas. Y por otro lado está la sociedad por acciones, ¿no es cierto?, que es una sociedad que permite en su estructura de organizaciones mucho más flexible, a diferencia de la limitada, ¿no es cierto? Porque si un socio de una limitada no está de acuerdo en algo que se quiera hacer, no se puede hacer. Si alguien se quiere salir y otro socio no está de acuerdo, o si alguien quiere incorporar a alguien más y no están todos de acuerdo, no se puede hacer. Y cuando no se llega a acuerdo, la limitada se tiene que disolver. La sociedad por acciones no es una sociedad de personas, sino que es una sociedad de capitales. Por ello, ¿no es cierto?, su forma de administración es mucho más, no tan rígida, es más simple y está pensada para las ideas de negocio, ¿no es cierto?, que tienen proyección de crecimiento, donde se pueden incorporar nuevos socios en el futuro, nuevos accionistas y no necesitan la aprobación de ningún otro para que yo pueda vender mis acciones a alguien que quiera invertir, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es mucho más flexible en el tema de la administración. La empresa individual de responsabilidad limitada, que es una limitada, también es de giro único. El servicio se ha hecho un poquito el tonto ahí, entre comillas, respecto a que se informan muchos giros para una empresa, para una IRL, pero en realidad la IRL es de giro único, permite un solo giro, un solo objeto, ¿no?, sobre el cual se puede hacer la actividad comercial. La limitada no, porque es multi-objeto, lo mismo que en la sociedad por acciones. Tributariamente, ¿no es cierto?, también, si el socio trabaja para la empresa efectivamente y quiere hacer boletas de honorario, su empresa en una limitada no puede. Tributariamente, si este accionista, ¿no es cierto?, trabaja para su empresa, una CPA, y quiere hacer boletas de honorario para su empresa, sí puede.
Entonces, tributariamente tiene algunos beneficios más y la SPA fue pensada para las personas que están recién partiendo con ideas de negocio, ¿no es cierto? Y con proyección de crecimiento. Y que no sea tan limitante en su administración. Por eso vamos a tomar como ejemplo, ¿no es cierto?, para esta actividad, una sociedad por acciones. ¿Y qué es lo mínimo que debe llevar una sociedad por acciones dentro de sus estatutos? Ahí está, ¿no es cierto?, la ley que lo regula, la 20.190, el nombre de la sociedad. Bueno, la limitada, ¿no es cierto?, la IRL debe llevar el nombre de la persona por obligación, dentro del nombre de la sociedad. ¿Ya? Eh, Como por ejemplo Automotriz Juan Pérez, EIRL. Debe ir el nombre del constituyente. La limitada, la de 2 accionistas o más, ¿no es cierto? No necesita eso, va un nombre cualquiera. Debe terminar con la expresión LTDA o limitada. Y lo mismo, ¿no es cierto?, para la sociedad por acciones, que puede ser cualquier nombre, pero debe terminar con las siglas, con las letras SPA, tal como están ahí, mayúscula, minúscula, mayúscula. El nombre del RUT, el domicilio del accionista, el objeto o giro de la sociedad debe ser comercial, domicilio de la sociedad, el capital. Este capital se transforma en acciones, es decir, yo aporto 1.000.000 de pesos y yo este millón lo voy a dividir en 10 acciones. Entonces, cada acción va a tener un valor de 100.000 pesos. Y yo puedo vender estas acciones a un tercero. De ahí, ¿no es cierto?, la opción de crecimiento. La forma en que se ejercerá la administración de la sociedad, se designan representantes, los que van a ejercer provisoriamente o definitivamente, ¿no es cierto?, y la duración de la sociedad. A todo esto, la IRL, si el constituyente fallece, ¿no es cierto?, la sociedad debe liquidarse en un año. No así las otras, la responsabilidad limitada y la CPA, que pueden seguir en el tiempo. El objeto es muy importante en los estatutos de una sociedad, independiente cuál sea su forma, IRL, limitada o SPA. El objeto, ¿no es cierto?, tiene que definir o define qué es lo que mi empresa puede hacer. Recordemos que la IRL tiene un objeto único. Yo puedo definir un solo objeto, una sola actividad que pueda realizar esta empresa. Que mi objeto sea que englobe varios giros, no hay que confundir el objeto de la sociedad con los giros que tiene impuestos internos. Por lo tanto, el objeto puede englobar muchos giros, varios giros. El objeto yo no puedo salir de ese objeto que defino para una IRL. Para las limitadas y las CPA yo puedo definir varios objetos, ¿verdad? Puedo definir qué es lo que mi empresa puede realizar. Aquí no hay que ser específico, sino que hay que ser muy general de lo que se puede hacer. O sea, que lo que más, ojalá, ¿no es cierto?, si opto por una limitada o por una SPA, que el objeto sea lo más general posible, que me permita hacer todo. Es como la habilidad que va a tener la empresa para poder hacer. Si yo en el objeto defino que voy a cultivar y vender papas, eh, después no, y quiero después hacer una actividad que diga que voy a hacer una panadería. No puedo porque mi objeto fue específico, dije que iba a cultivar y vender papas. Entonces, mi objeto no me permite ser una panadería. Por lo tanto, tiene que ser definido, ¿no es cierto?, muy claramente respecto a que me permita hacer de todo. ¿No? Y lo mejor, ¿no es cierto?, es terminar con una frase al final de todo lo que yo he definido como objeto, y cualquier otra actividad comercial lícita que los accionistas o los socios acuerden en el futuro sin ninguna limitación. Entonces, con eso basta que yo acuerde con mis socios o con mis accionistas realizar una actividad y la voy a poder realizar porque los estatutos en el objeto lo permiten.
Como todos estos estatutos yo los puedo realizar mediante dos vías, ¿no es cierto? Está el régimen simplificado y el régimen tradicional. Régimen simplificado es el proceso de formalización de una empresa que se inicia a través de la plataforma web www.tuempresaenundia.cl o registro de empresas y sociedades.cl. Es lo mismo. Si ustedes ponen cualquiera de las dos, les llevan a la misma, al mismo formulario. ¿Eh? Y el régimen tradicional es el régimen, ¿no es cierto?, de donde yo necesito que un abogado me confeccione los estatutos, tengo que ir a una notaría, firmar en notaría y hacer la distribución, ¿no es cierto?, a quien hay que informarle cuando se crea una sociedad. Eh, ¿A quién se le informa? Al Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, ya se publica en el diario oficial. Todo esto tiene un costo cuando se hace a través del régimen tradicional y obviamente además está el tema de pagarle a un abogado para que haga todo esto. Se demora más. Y el régimen simplificado es una opción bastante eh, adecuada, ¿no es cierto? Porque tiene un costo bastante menor. Y una vez redactados los estatutos, ¿no es cierto?, y llenado el formulario y firmado ante notario o digitalmente en la misma plataforma, se distribuye para todas las instituciones que necesitan ser informadas de que se crea una nueva empresa. ¿Ya? Incluso el Servicio de Impuestos Internos, porque al momento de firmar, inmediatamente aparecen los estatutos con el número de RUT asignado. ¿Ya? No así en el régimen tradicional, porque una vez que tenga los estatutos firmados, todo distribuido al Ministerio de Economía y publicado en el diario oficial y todo, tengo mis estatutos y tengo que ir a Impuestos Internos a solicitar RUT. En el régimen simplificado, una vez hecho todo, me asignan el RUT inmediatamente. Tengo RUT, pero no tengo inicio de actividades aún. Por lo tanto, lo más aconsejable es www.registrodeempresas y sociedades.cl o www.tuempresaenundia.cl, ¿no es cierto? Y ahí se le van a pedir que autenticarse con nombre root o con clave única. Se selecciona la acción que se quiere hacer, en este caso nosotros debemos seleccionar constituir, seleccionar el tipo de empresa, IRL, limitada, sociedad por acción. Hay más, pero esas son las tres más comunes con las que se realiza una actividad comercial. Completar el formulario, ¿no es cierto?, ingresando los datos de la sociedad, de los socios y de los accionistas. Los socios son para las limitadas, los accionistas son para las sociedades por acción. Una vez que los socios o accionistas, ¿no es cierto?, hayan suscrito el formulario, se firma con una firma electrónica avanzada o ante el notario. ¿Ya? Si yo tengo la posibilidad, ahora ya está en la plataforma la opción de comprar una firma electrónica avanzada que vale, mm, hay distintos precios, 900 pesos, 1000 pesos creo que vale firmar, hacer por una firma. En cambio, el notario cobrará 7000 pesos por ahí aproximadamente por cada firma. Una vez firmado con la firma electrónica, que no es la misma firma electrónica que se utiliza para firmar la factura en impuestos internos. Esto es una firma, esa es una firma electrónica simple para impuestos internos y esta es una firma electrónica avanzada para poder firmar los estatutos. Una vez que esté todo firmado, se puede obtener el RUT inmediatamente. Hasta aquí, preguntas, dudas, porque vamos a ir a la práctica. ¿No hay dudas? Aprovechen la instancia. ¿No? Al parecer no, don Hernán. Al parecer no. Ya. Vamos a ir a ver cómo se llena un formulario. ¿Quieres? Sí. Vamos a hacer rapidito para alcanzar a ver el inicio de actividades.
Denme un segundo. Aquí. ¿Se ve la página de tu empresa en un día? Sí, la vemos. Ok. Vamos a agrandar esto aquí. Vamos a ingresar con clave única. Y aquí, ¿no es cierto?, aparece qué es lo que yo deseo hacer. Constituir, modificar, disolver, migrar y anotar. Constituir, ¿no es cierto?, es lo que, cuando no hay nada, yo quiero constituir una sociedad. Modificar, cuando yo quiero, hice la empresa y quiero hacer una modificación porque se incorporan socios, porque salen socios, porque quiero aumentar el capital, porque lo quiero disminuir, etcétera. Disolver, cuando ya no tiene vuelta y quiero hacerla desaparecer. Migrar es el sistema tradicional, ¿no es cierto? Yo tengo mis estatutos en hoja, firmados en notaría, y la puedo migrar del sistema tradicional al sistema simplificado. ¿Ya? Eso, ¿en qué me ayuda? Por ejemplo, si en el sistema tradicional, si alguien le pide una vigencia, ¿quiénes le piden una vigencia de la empresa? Los bancos, las instituciones, ¿no es cierto?, a las cuales ustedes postulan por fondos concursables, por ejemplo, le piden vigencia de la empresa, no mayor a 30 días o 60 días. Entonces, el método tradicional tiene que ir al conservador, decir que quiere una vigencia, esperar 5 días, pagar 5 o 6 mil pesos, y dentro de 5 días hábiles le tienen el certificado. Si ustedes migran al sistema simplificado, tienen la vigencia inmediatamente. El sistema es público. Si yo quisiera sacar la vigencia o los estatutos de una empresa, pongo solamente el RUT y lo obtengo inmediatamente y no hay cobro asociado. Vamos a constituir. ¿Qué vamos a constituir? Una IRL, una limitada y una SPA. Son las tres, están puestas las tres primeras, que son las más habituales, las que más se usan para el tema de actividad comercial. Después hay otras sociedades, ¿no es cierto?, que no ameritan o que no nos representan para la actividad que estamos haciendo ahora, porque son para otro tipo de actividad donde se necesitan otros requisitos que cumplir, y lo más habitual y común es esto. IRL, una persona natural sin socios, un solo giro. Sociedad de responsabilidad limitada, 2 a 50 socios, vínculo de amistad o familiar entre los socios, uno o varios giros. SPA, uno o más accionistas, o que piensen incorporar nuevos socios más adelante, uno o más giros, administración libre. Creemos esta. Nombre de la sociedad. Los Muermos, SPA. Nombre de fantasía. Es opcional. Si yo le quiero poner un nombre cualquiera, lo voy a poner. Si no, lleno el formulario con la información que me piden. Vamos a colocar cualquier cosa aquí, ¿no es cierto?, para que avancemos la región, para que nos deje pasar, porque no nos deja pasar si no llenamos estos campos. Pero ustedes van a ver que no es tan complicado. Usar también como domicilio social, usar otro domicilio, usar el mismo domicilio como un domicilio social. El objeto de la sociedad. Este es importante, ¿no es cierto? Aquí aparecen giros, ¿ya? Pero ustedes ponen, no sé, la construcción. Si ustedes lo dejan así, solamente van a poder hacer eso. No van a poder hacer ninguna otra cosa. Entonces, hay que complementarlo. Actividades de construcción. Bueno, no importa la falta de ortografía ahí, por tema de tiempo. Actividades de construcción,
venta y comercialización de pan, pan y pastelería, por ejemplo, y cualquier otra actividad eh, que los accionistas, actividad que los accionistas acuerden en el futuro sin ninguna limitación. ¿Ya? Entonces, ¿qué le van a pedir cuando ustedes quieren hacer, no sé, el día de mañana transporte por carretera? Le dicen, los estatutos no dicen eso, pero dicen, pero si lo acuerdan los accionistas, se puede hacer. ¿Dónde está el acuerdo de los accionistas? Una junta de accionistas, acordamos, ¿no es cierto?, con fecha de hoy, que se realizará la actividad de transporte por carretera. Listo. Aporte del capital, 5 millones de pesos. En pesos. Monto del capital por pagar, esto es cuando yo digo, ¿sabe qué? Voy a aportar 15 millones de pesos, pero ahora tengo 5. Entonces voy a aportar 5 y los otros por pagar, los otros 10, ¿no es cierto? Los voy a poner en un plazo de 24 meses. Si ese es el caso, ponen ahí la diferencia que está por pagar y la cantidad de meses en lo que lo van a enterar. ¿Ya? Si no, lo dejan en cero. Número de acciones, esto es, ¿no es cierto?, en cuanto estos 5 millones se van a dividir en 10 acciones. Pueden ser en 100 acciones, pueden ser en 50, pueden ser en una acción, y la acción va a valer 5 millones de pesos, una. ¿Ya? Esto es cuánto va a valer cada acción respecto de los 5 millones. Es dividir los 5 millones por 100 y tiene el valor de cada acción. Esto déjenlo tal cual, porque no tiene ninguna relevancia para... Lo único que es, si van a tener valor nominal, sí, es que cuando mi empresa en el futuro, ¿no es cierto?, las acciones subieran, ¿verdad? Lo único que me hace que el valor nominal es cuánto costó cuánto valía mi acción al principio en relación al precio que está ahora. Si se van a imprimir acciones físicas, no, porque no vamos a transar, ¿no es cierto? No vamos a vender las acciones así, acciones físicas. ¿Gozarán de algún derecho las acciones cuyo valor no se encuentren totalmente pagadas? Definen si quien no ha pagado las acciones todavía, ¿no es cierto? O dicen, hay dos socios y cada uno va a aportar 2,5 millones de estos 5 millones, y uno ha aportado y el otro no lo ha aportado todo, entonces si ese socio va a gozar de algún beneficio o de algún derecho, más que beneficio. Entonces la idea es que no, mientras no pague, que no tenga derecho ni a voz ni a voto. Ese es en el fondo. Duración de la sociedad, indefinida u otra, ¿no es cierto? Generalmente son indefinidas, pero se pueden definir una fecha límite. Llegada a esa fecha límite, se tiene que redactar, ¿no es cierto?, en los estatutos, qué va a pasar cuando llegue esa fecha límite, si se renueva automáticamente por el mismo periodo, o se finiquita, o se tiene que hacer algo especial. Generalmente es indefinida. La administración puede ser por un directorio, puede ser por un gerente general o puede ser por un administrador. El directorio no es aconsejable a veces, ¿no es cierto?, y menos cuando se trata de una sociedad que es el accionista, una persona que es el accionista, ¿no es cierto? Habría que tener un directorio para pagarle a alguien o pedirle a alguien que sea miembro del directorio de una sociedad donde yo soy el único participante. No se justifica. Un gerente general podría ser, ¿no es cierto?, donde yo mismo soy el gerente general, o un administrador donde yo mismo soy el administrador. Da lo mismo cuáles elijan. Vamos a elegir un administrador. La cantidad de administradores, uno, yo. O gerente general, como quieran, da lo mismo. Sí, ¿no es cierto? Se me va a pedir, ¿no es cierto?, identificar al administrador en el paso 2.
o le digo que no y lo nombro aquí. Si le digo que no, me va a pedir la forma en que voy a designar los administradores. ¿Ya? La diferencia está en que yo nombro al administrador en el paso 2, ¿no es cierto? Le digo, este va a ser el administrador. Si no lo nombro, digo que el cargo de administrador va a ser a quien yo contrate de, no sé, de gerente. Si yo contrato al de gerente, ese va a ser el administrador. Entonces le vamos a decir que sí, que yo lo voy a poner ahí. Remuneración del administrador. Fíjense que todas estas cositas tienen, bueno, un signo de interrogación que me dice a qué se refiere el tema y tienen una ampolletita que son como ejemplos. Si yo pincho esta ampolletita, me da redactada ese artículo. Lo pongo a guardar y aquí dice que los administradores podrán ser remunerados por sus funciones y la cuantía de su remuneración. Si yo me quedo como administrador y no marco esto, no me voy a pagar, no voy a poder pagar, ¿ya? Porque los estatutos dicen que el administrador en ninguna parte menciona que se puede pagar o hacer un sueldo empresarial. Facultades de la administración, aquí esta ampolletita, ¿no es cierto? Tiene todas las cláusulas necesarias para que una empresa pueda hacer su actividad sin ninguna, que le quede algo que no pueda hacer, ¿ya? Si yo soy el representante legal, ¿no es cierto? Y soy el administrador de la empresa y voy al banco y quiero sacar una boleta de garantía, no voy a poder porque dejé de pinchar en una de estas cláusulas. ¿Ya? Representante ante instituciones, representación ante sociedades, celebración de contratos. Si yo no pincho esto, no voy a poder celebrar un contrato con nadie. Constitución de garantías. Si yo no pincho esa, ¿no es cierto? Como les decía, yo voy al banco y quiero tomar una garantía, no puedo porque dentro de mis facultades no está eso explícito. Entonces, ¿qué se hace? Se marcan todas. Operación con bancos, solicitar créditos, derivados, seguros, registro de marcas. Si quiero registrar mi marca y no está marcado eso, no lo puedo hacer. Firma de documento, retiro de correspondencia, mandatos, representación judicial, autocontratación. Y aquí están todas. Si yo quiero seguir poniéndole atribuciones o facultades a la administración o al administrador, le sigo agregando cosas. Puedo escribir ahí. Pero con todas esas, basta y sobra. La comunicación dentro de la sociedad, bueno, mediante carta certificada o correo electrónico. Juntas, las juntas ordinarias se celebran dentro del año. Esto es esto lo arrastra de las sociedades anónimas, ¿verdad? Como es una hija de la sociedad anónima, esta forma jurídica, se tienen que hacer juntas de accionistas para informar a los accionistas de la sociedad cómo va el tema de la sociedad. Generalmente en el mes de abril se hace una reunión con los socios, se citan y se le informa el balance. ¿Ya? Estas son las juntas ordinarias. Y se establecen. Ahora, nadie le va a pedir los estatutos de que o el acta donde se reunieron. En algún momento, o si quieren incorporar o vender acciones o hacer alguna modificación, se va a requerir hacer un acta para una junta extraordinaria. Pero eso se hace cuando se necesite. No es necesario hacerlo. Resolución de diferencias. ¿Qué pasa si en mi sociedad tengo más accionistas y tengo un conflicto? ¿Cómo dirimo este conflicto? Hay varias alternativas y si ustedes tienen a alguien, por ejemplo, mire, ya, esta persona que es tal, lo que él diga, eso es lo que va a ser la solución al conflicto que vamos a tener. Entonces, pinchamos un árbitro arbitrador, y yo digo, fulanito de tal, va a ser el que va a tomar la decisión respecto de los conflictos que se generen en la empresa.
Árbitro de derecho, un juez. Árbitro mixto, un juez y una persona definida por ustedes. Generalmente, árbitro de derecho, número de árbitros, 1. ¿Y quién va a ser el juez en caso de este último acepte el cargo? ¿No es cierto? Aquí, como no hay nadie definido, la designación corresponderá al juzgado civil o de letra al domicilio de la sociedad. Distribución de las utilidades. La distribución de las utilidades generalmente o mayoritariamente se hace de acuerdo al prorrateo, ¿no es cierto?, de el aporte que hace. Si hay 5 millones de pesos y hay 2 socios, y un socio aportó 2.500.000 y el otro 2.500.000, lo mismo es, ¿no es cierto?, que las utilidades se repartan en el mismo porcentaje, 50 y 50. Se puede acordar otro porcentaje, siendo también el aporte de capital igualitario, se puede acordar una repartición de utilidades distinta. Todo es acuerdo, ¿ya? Otros pactos que se acuerden en la sociedad, aquí nosotros vamos a agregar los pactos o todos los acuerdos que nazcan con mis accionistas, con los demás accionistas constituyentes. Si no hay más acuerdos, pasamos al paso siguiente. Accionistas y administradores. Recuerden que seleccionamos un administrador, no un gerente, sino diría accionistas y gerentes. Voy a ser yo, porque conozco mis datos. Aquí tiene que ser exacto, si no, no me va a dejar pasar. ¿Qué es lo que es esta persona? ¿Es accionista? Sí. ¿Es gerente? No puedo marcarlo como un gerente porque no marqué gerente en el paso anterior. ¿Representante del Servicio de Impuesto Interno? Sí, es representante. ¿Es administrador? Sí, es administrador porque dije que iba a ser un administrador y como soy el único constituyente, debo marcar administrador. ¿Directorio? No marqué directorio, por lo tanto no, ni administrador provisorio tampoco. ¿Ya? Si yo marco gerente me va a reclamar porque no, en el paso anterior no marqué eso. El aporte en dinero, serie única, cantidad de acciones, ¿en cuántas acciones fue que dividí? En 100. El capital pagado fueron los 5 millones. Capital por aportar, 0. ¿No? Guardar, porque eso es todo lo que me pide. Y si hubiera más accionistas, ¿no es cierto? Me va a tirar la misma página con los mismos datos, me vuelve acá para ingresar el socio o el accionista siguiente. ¿Y cómo sabe que faltan accionistas? Es porque aquí, ¿no es cierto?, me va diciendo que la sociedad tiene un capital de 5 millones, que el capital de reserva es de 0 y que el total de acciones son 100 y que la diferencia no hay y que por lo tanto está, si yo le pongo que son 4 millones, me va a decir que falta. Entonces tengo que agregar uno nuevo y tengo que agregar hasta completar el 100% o los 5 millones. O si me paso también me va a reclamar. ¿Ya? Guardo y ahí aparece el resumen con la calidad, accionista, representante legal y administrador, cantidad de acciones, 100 y el 100% del capital, los 5 millones. Si no estuviera este 100%, tengo que
agregar uno nuevo, agregar, pero como no hay nada más que agregar, me permitiría agregar, pero me va a reclamar que me pasé del porcentaje. Aquí también puedo eliminarlo o puedo editarlo, si me equivoqué en algo. Continuar. Esta página está documentos, ¿no es cierto?, que hubiese que subir en caso de alguna acción que requiera subir documentos. Para constituir, no. Para modificar, ¿no es cierto?, van a pasar por los mismos pasos, por el mismo formulario, pero para la modificación, aquí sí le van a pedir, ¿no es cierto?, agregar los documentos necesarios para la modificación, que son el certificado de accionista, que son el acta, ¿no es cierto?, donde ustedes se reunieron y acordaron que iban a hacer tal modificación, o la venta de acciones. Si vendieron acciones, le van a pedir el contrato de compra y venta de las acciones. Y todo eso lo tienen que subir en esta página. Pero como en este caso no se necesita subir ningún documento, pasamos. Y aquí tenemos el resumen, tenemos el número de atención. Con este número podemos ir a la notaría, descargamos los estatutos, y con este número vamos a la notaría y el notario firma por nosotros. ¿Ya? O descargamos los estatutos, los revisamos y nosotros firmamos acá. Al momento de firmar ahí, nos va a decir que si tenemos firma. Como le vamos a decir que no, nos va a decir, nos va a derivar a la página donde queremos para comprar una. Y ahí nos lleva a otra plataforma, que son a las casas comerciales, ¿no es cierto?, donde venden estos certificados de firma electrónica avanzada. Y hay distintos precios donde yo puedo elegir la casa comercial a la cual le quiero comprar, me va a llevar a la casa comercial, va a decir que la pague, me va a autenticar de muchas formas, porque es un trámite donde se requiere la verificación de que la persona que está comprando es realmente. Está conectado eso con el registro civil, y dentro de las verificaciones que hace es que hace 6 preguntas aleatorias que solamente la persona que está comprando la clave debería saber. Por ejemplo, eh, ¿en qué marca de auto tuvo en el año 2012? ¿Ya? Y le pone distintas alternativas y la última es ninguna de las anteriores. Entonces usted tiene que decir la marca de auto que tuvo en ese tiempo, o si no tuvo ninguno, ninguna de las anteriores. El segundo apellido de su mamá, o el nombre de su hijo, o en qué mes nació su cónyuge. Son 6 preguntas que solamente debería saber la persona que está comprando. Entonces, como eso es un proceso más largo, y no nos va a dar el tiempo para indicarlo, pero es cosa de ir siguiendo las indicaciones que da la plataforma. ¿Ya? Les va a pedir una clave, ¿no es cierto?, para el certificado, y esa clave después que han comprado todo, vuelven a esta plataforma nuevamente, el sistema los deriva igual a esto, y les vuelven a poner firmar, y ahora sí van a tener una clave, entonces van a tener que pinchar firmar, y van a tener que poner la clave que ustedes pusieron, ¿no es cierto?, para el certificado de la firma, y con eso ya tendrían firmado los estatutos. Esta es un borrador de los estatutos, ¿no es cierto?, de la sociedad Los Muermos S.p.A. Y está confeccionado, que es lo que miran aquí, el objeto, porque esto es lo que hace, qué es lo que permite hacer la empresa, el capital aportado, ¿cierto? Y quiénes son los accionistas y el representante del SI. ¿Quién es el representante? Es esta persona, ¿ya? Después vienen todo esto es lo que uno ve en los estatutos, dice, tanto que hay que leer, pero esto está todo, esto es las atribuciones que tiene el administrador o el representante legal. ¿Recuerdan esa que pinchamos varias veces, hartas artículos? Registro de marca, operaciones de comercio, etcétera, etcétera. ¿No?
y tenemos todos los datos. Obviamente no hay ninguna firma, no hay ningún código de barra, solo es un borrador. Esa es la forma para confeccionar los estatutos y las cuidados que hay que tener respecto del objeto. ¿Dudas hasta aquí? Don Hernán, Rodrigo Cuevas, bueno, primero le agradece por la presentación y consulta si el aporte de capital inicial tiene que ser respaldado desde una cuenta, de qué tipo, por ejemplo, una cuenta vista, o se hace ese aporte una vez se pueda abrir una cuenta para la empresa. El aporte de capital, nadie, ninguna institución le va a pedir que muestre dónde está la cuenta, dónde está ese dinero. Y para ser honesto, ¿no es cierto? La mayoría de los emprendimientos o las ideas de negocio parten sin tener ese aporte, ¿ya? Y las personas que tienen este negocio tienen otra actividad generalmente y van sacando plata de esa actividad y le van poniendo a la empresa para poder hacerla, poder generar, ¿no es cierto?, tener los ingresos o el flujo necesario para poder funcionar. Pero nadie le va a decir, muéstrame la cuenta corriente, la cuenta vista, la cuenta de ahorro o algún tipo de cuenta donde esté registrado esto. Esto contablemente, ¿no es cierto?, va a aparecer que tiene 5 millones de pesos, por ejemplo, contablemente. Los, los pesos no están, pero tal vez yo los voy a ir aportando, que es como la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, cuando están con esta idea de negocio, parten. Lo ideal es tener los 5 millones de pesos. Y lo ideal es tenerlo en una cuenta, ¿verdad? Pero en la cuenta, la empresa no va a tener ninguna cuenta porque no está constituida. Y para constituir o para que la empresa tenga una cuenta necesita el número de RUT. Y una vez que estemos constituidos, ¿no es cierto? La idea es que todo esto, ¿no es cierto? Así como la empresa jurídica es totalmente distinta de la persona que la crea o de la persona que la constituye, lo mismo tiene que pasar con los dineros de cada uno. La persona constituyente o representante o socio o accionista de la empresa debe tener su cuenta personal y la empresa debe tener su cuenta propia. No, como recomendación, ¿no es cierto? Es que las cuentas vayan absolutamente separadas, las personales de la empresa, aunque el constituyente sea uno solo. Digo, no, pues si la empresa soy yo mismo y no hay nadie más, no hay ningún socio, todo es mi cuenta personal. Es uno de los errores, ¿no es cierto?, que se cometen y para claridad contable y ante cualquier tipo de revisión no van a meter mano en su cuenta, sino que van a meter mano en la cuenta de la empresa, ya sea cuenta vista, siquiera electrónica o cuenta corriente. Pero la idea es que estas platas, todo pase por la cuenta de la empresa, ¿ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando hacemos negocio y nos piden los datos, algunas instituciones dicen, yo le voy a depositar al RUT al que le estoy comprando. Y si mi RUT es 77 millones y algo, ¿no es cierto?, ¿por qué yo le voy a depositar al RUT 17 millones, que es el RUT del representante legal? No, yo le estoy comprando al RUT 77 millones. A ese RUT, mándenme una cuenta de ese RUT porque a ese RUT yo le voy a depositar. Entonces, es conveniente tener una cuenta aparte para la empresa. ¿Más consultas? ¿Se le aclaró la duda, don Rodrigo? Sí, sí, se le aclaró. Gracias, nos dice. ¿No hay más dudas? ¿Seguimos? Seguimos, don Ya, Hernán. ya. Una vez que estoy constituido, ¿no es cierto? Lo único, está todo firmado en el régimen simplificado, tengo mi estatuto y tengo mi RUT. Con ese RUT yo puedo empezar a comprar, ¿verdad? Sin la necesidad de hacer inicio de actividades. Puedo hacer inicio de actividades inmediatamente
o puedo esperar un tiempo y hacer inicio un poco más adelante. ¿En qué casos conviene hacerlo inmediatamente? Cuando mi actividad comercial ya empieza. Si tengo una actividad, ¿no es cierto?, donde yo tengo todo listo, tengo mis estatutos, tengo mi RUT, tengo todo y tengo ya listo para empezar a vender, hago inicio de actividades. Por ejemplo, si hago una actividad comercial de cabaña, arriendo de cabaña, pero no tengo ninguna. Para comprar los materiales, ¿no es cierto? Los podría comprar a nombre mío, al RUT mío, pero ¿de qué me sirve si voy a crear una empresa? Entonces, todo ese IVA que yo voy a pagar en esas facturas lo voy a perder. Entonces, ¿qué hago? Hago esta formalización, tengo mi RUT y compro todos los materiales para construir la cabaña, ¿verdad? A nombre de este RUT. Pero no hago inicio de actividades todavía, porque todavía mi actividad comercial no empieza y recién estoy armando la cabaña. Y puedo hacer inicio de actividades, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y puedo hacer inicio de actividades hasta 60 días hacia atrás o hasta el inicio de hasta la fecha de constitución de la empresa. Por ejemplo, si han pasado 45 días, no puedo hacer inicio de actividad desde que constituí la empresa, no puedo hacer inicio de actividad de 60 días para atrás, sino que lo tengo que hacer hasta 45, hasta la fecha en que yo hice inicio de formalización, ¿ya? Hasta cuando obtuve el RUT. Pero, ¿no es cierto? Si han pasado 70 días, yo puedo hacer inicio de actividades hasta 60 días para atrás. Entonces, puedo incluir todas esas facturas que, que fueron necesarias, ¿no es cierto?, para cuando compré los materiales para construir la cabaña. Todo ese IVA que pagué en esa factura, la factura dice neto IVA total, toda la parte del IVA, ¿no es cierto?, yo la sumo y es crédito para mí. Es un IVA que tengo a favor. Después cuando venda, ¿no es cierto?, yo voy a cobrar con IVA y ese IVA lo voy a tener que pagar, pero en vez de pagarlo, lo descuento de este crédito que ya tengo acumulado, ¿ya? Entonces, hay que ver cuándo se hace el inicio de actividades. Y el inicio de actividades no es más que una declaración, ¿no es cierto?, que ante el Servicio de Impuestos Internos, que voy a empezar mi actividad comercial, ¿no es cierto?, a contar de tal fecha. Para ello yo tengo que identificar, ingresar al servicio con mi RUT y con mi clave personal o la clave del representante legal, ¿no es cierto?, de la empresa. No puedo ingresar con el RUT de la empresa porque no tengo clave de la empresa. Y no tengo clave porque no tengo inicio de actividades. Entonces, para hacer inicio de actividades es el RUT del representante legal y la clave del representante legal. Ahí me va a pedir información, ¿no es cierto?, sobre cuál es el RUT el que yo voy a hacer el inicio de actividades. Acá, ¿cierto? Aquí me autentico con el RUT y clave mía y acá digo cuál es el RUT al cual le voy a dar inicio de actividades como representante legal. Y como ya todo esto está en la página Tu Empresa en un Día, ¿no es cierto?, está ligado, me van a aparecer inmediatamente los datos de la empresa, el nombre, el RUT de los representantes legal, el capital aportado, los socios, la distribución. Bueno, este es un ejemplo, eh, eh, solamente no es los datos que no firmamos nada en la empresa, por eso hay datos que no son solamente para la práctica. Luego de la identificación vienen las actividades. Y aquí, ¿no es cierto?, está la fecha de inicio de actividades, desde cuándo yo le voy a dar inicio, y que puede ser hasta 60 días para atrás, con tope la fecha de inicio o la constitución de la empresa. Y acá yo le tengo que decir la descripción, la glosa. Impuestos Internos tiene un listado de códigos, ¿no es cierto?, que están relacionados con el giro. ¿Cuál es el giro de impuesto interno? Aparece un listado grande asociado a algunos códigos, unos números. Bueno, ese listado grande es un listado en realidad corto,
para todas las actividades que las personas pueden realizar. Entonces el servicio dice, si usted en este listado de códigos encuentra la actividad que usted va a realizar, ponga ese código. Pero si no lo encuentra, ¿no es cierto? No está, ponga el giro, ¿no es cierto? El código del giro que más se le parezca a la actividad que usted realiza. Y en la glosa descriptiva, dígame exactamente lo que usted va a hacer. La glosa descriptiva tiene 70 caracteres para ingresarle, no más. Entonces, la glosa descriptiva es lo que va a aparecer en sus facturas. Cuando diga empresa tanto, giro, la glosa descriptiva. No van a aparecer los códigos, ¿ya? Por eso es importante desarrollar bien la glosa. Luego, ¿no es cierto? Después de la glosa viene qué tipo de documento voy a usar. Usaré documentos de primera categoría, afectos a IVA. Usaré documentos de primera categoría, exentos o no afectos de IVA. O usaré documentos de segunda categoría, solo para personas naturales y sociedades limitadas. ¿Ya? Esas sociedades limitadas no son para una sociedad limitada común, como que tiene muchos giros, sino que es para las sociedades de profesionales. ¿Ya? Las sociedades de profesionales ahora están muy de boga por el tema de la aplicación del IVA a los servicios. Eh, la única forma de que de estos servicios no lleven IVA es que las realicen las sociedades profesionales. Y para ser sociedades profesionales tiene que ser una sociedad limitada. Una SPA no sirve, ni una RL tampoco. Entonces, si mi actividad es afecta, seleccionaré de primera. Si mi actividad es exenta, que ya quedaron muy poquitas exentas, creo que la minería, la educación, la salud, cuando no es ambulatoria, cuando es ambulatoria queda exenta, transporte quedó exento también, actividad de primera categoría. Y se pueden incluir hasta 7 actividades, ¿ya? Pero la recomendación aquí es que no pongan una sola, la primera vez, una sola, la principal, la que ustedes van a hacer. Hay actividades, hay personas, ¿no es cierto?, que ponen las 7 actividades, porque yo voy a hacer todo eso. Esto lo estoy haciendo ahora, pero esto lo haré en 2 meses más, esto lo voy a hacer el otro año, pero voy a poner todo. El servicio en algún momento, para poder emitir un documento, una factura, le va a pedir acreditar cada una de las actividades, cada una de las actividades. Entonces, ustedes tienen que presentarle el servicio. Si ustedes le dicen, yo voy a hacer una panadería, voy a vender pan, ese va a ser mi giro. Ya hay un giro de panadería y pastelería. El servicio les va a decir, ya, acredíteme que usted está que va a hacer esa actividad. ¿Cómo la acredito? Bueno, tráigame una factura donde compró harina, donde compró la materia prima para hacer pan. O tráigame una factura donde compró las máquinas con las que va a hacer pan. Tráigame el contrato de arriendo donde usted tiene, o la escritura del local donde usted va a hacer pan. Acredíteme que usted va a hacer, si yo le presento una factura de una máquina revolvedora, ya el servicio se va a quedar tranquilo, porque ¿para qué voy a comprar una máquina revolvedora si le estoy diciendo que voy a hacer pan? O tráiganme una orden de compra de que alguien le está pidiendo, o una cotización de que alguien, ¿no es cierto?, de algún negocio le está pidiendo que todos los días a usted le entregue 10 kilos de pan. Tráiganme esa solicitud que le hizo ese comerciante para que yo sepa que usted va a hacer esa actividad. Entonces, si yo pongo las 7 actividades, voy a tener que acreditar cada una de ellas. En cambio, si pongo una, la principal, y la acredito, el servicio me va a autorizar la emisión de facturas, y después yo puedo aumentar los giros y no me van a pedir acreditar los giros nuevamente. Ingreso del capital, el capital por enterar, todo eso ya va a aparecer, porque en la empresa no tiene que trasladar todo.
Y estos son los giros, pues aquí yo tengo que elegir, ¿no es cierto?, los giros que el que sea más adecuado. Este es el listado. Y si no hay uno que, esto es una foto, no vamos a hacer correr el listado, pero son, aquí hay como 15 opciones y ahí está en la página, así, 15 de 626 páginas iguales. ¿Ya? Un listado grandote, pero que para las actividades que realizan las personas es un listado corto. Se presionan, ¿no es cierto?, los giros, elijan uno o dos para que acrediten eso y no un montón de giros. Luego las direcciones que deberían estar tomadas de tu empresa en un día. Y si no, ¿no es cierto?, les va a pedir que la ingresen. Aquí el servicio les va a pedir que suban el documento que demuestre la calidad en que están ocupando el domicilio. Si el domicilio es de la empresa, ¿no es cierto?, la escritura donde esté el domicilio, donde figure el RUT de la empresa que es dueño de eso. Un contrato de arriendo notarial donde el dueño de la propiedad le arrienda a la empresa representada por el accionista, ¿no es cierto?, le arrienda la propiedad. El contrato de arriendo tiene que ser al RUT de la empresa, no al RUT del representante legal, que es otro error que se comete generalmente. El número de rol de la propiedad también se lo van a pedir. ¿Ya? Eso es importante porque le van a pedir, si es contrato de arriendo, le van a pedir el RUT del propietario y le van a pedir el rol de la propiedad que se está arrendando. Llevamos dos formas de acreditar. Y la otra es una tercera que es una autorización de uso del domicilio para la actividad comercial, donde el dueño de la empresa notarialmente autoriza a la empresa representada por su accionista para que en ese domicilio realice su actividad comercial. ¿Ya? El contrato de arriendo también tiene que decir que el uso es comercial, no residencial. Porque si el contrato de arriendo dice que está arrendado a la empresa y que su uso será residencial, no sirve. Tiene que ser de uso comercial. Y eso le cambia, ¿no es cierto?, el sentido cambia la propiedad de residencial a comercial. Y dependiendo de dónde esté ubicada, el sector y todo eso, puede pagar contribuciones. Por eso, la recomendación es que los contratos de arriendo, ¿no es cierto?, a veces yo necesito un espacio chiquitito o necesito una oficina para tener ahí mi actividad y porque el servicio me pide una actividad, digo que el contrato de arriendo es tal dirección, pero que no sobrepasa el 20% de los metros cuadrados de la propiedad. Y con eso digo que esa parte es comercial, pero que el resto de la propiedad es residencial, por lo tanto no me cambia de residencial a comercial y evita que pudiera pagar contribuciones. La dirección postal y dirección urbana, generalmente se usa la misma dirección para las dos. El número de rol de la dirección, ¿verdad? Lo que ya mencionábamos. Aparece una pestaña de resumen. Se debe pinchar que la declaración jurada, ¿no es cierto?, de que todo es verdadero lo que se dice, y se envía el inicio de actividades, le pregunta si está realmente quiere dar inicio de actividades, y acá, ¿no es cierto?, le entrega el certificado le da un resumen, perdón, de qué es lo que tiene que presentar en caso que no ha acreditado el domicilio. Demostrar de alguna de las siguientes maneras, lo que ya he mencionado, el dominio vigente, el certificado de avalúo, escritura de compra y venta, ¿verdad? Y le dice la condición en que está su inicio de actividades y le entrega el certificado. Es un paso, no es un paso complicado, se llenan cada uno de los formularios que van apareciendo en pantalla. Lo que sí hay que tener es el número de rol de la propiedad, el número de RUT del dueño de la propiedad, contrato de arriendo notarial
o certificado de autorización de uso notarial, y ojalá que en ambos documentos, ¿no es cierto?, en el contrato de arriendo o en el certificado, aparezca el número de rol de la propiedad porque se va a requerir. Y ya con esa fecha, ¿no es cierto?, tenemos obligación, las obligaciones tributarias. Aparecen recién ahí nuestras obligaciones tributarias. Entre ellas, ¿no es cierto?, está la confección del formulario 29 todos los meses. Tengan o no tengan compras o ventas. Si no tienen compra, no tienen venta y no tienen absolutamente ningún tipo de movimiento, el formulario 29 lo tienen que presentar igual en cero, pero lo tienen que presentar. Si el formulario no se presenta y se presenta fuera de plazo, el servicio le va a sacar una multa por presentación fuera de plazo. Se puede presentar, pero con una multa, ¿no es cierto?, adosadita a la presentación. Las multas son una UTM por presentación fuera de plazo, 50 y tantos mil 56.000 pesos, algo así, pero con una condonación, si se hace por internet, del 70%, que quedan como en 17, 18.000 pesos por mes que no se haya declarado. Generalmente, cuando se hace inicio de actividades, ¿no es cierto?, ha pasado que no hay compras ni ventas, pero la persona se olvidó. Puede pasar hasta 5 meses, un año, en que no se ha presentado el formulario 29, pero no ha tenido nunca una compra ni una venta. Y si quiere empezar a hacerlo, debe regularizar todo para atrás. Y en ese caso, solo en ese caso, donde no hay compras ni hay venta, no ha habido ningún movimiento y no ha presentado el formulario 29, lo puede presentar sin multa. Le van a ir pasando los meses, no sé, te va a ir presentando y van a ir apareciendo sin movimiento, sin multa. Pero si durante ese periodo hizo una compra a nombre de la empresa, automáticamente todos los meses tienen multa. Así que no se pueden olvidar de presentar su formulario 29. Es una de las obligaciones tributarias que se tienen que adquieren cuando pasan a ser un contribuyente al momento de dar inicio de actividades en el servicio. Esas son el formulario 29, ¿no es cierto? Está el formulario que se presenta mensual y está la otra obligación que es anual, que es la declaración de renta, que se hace en el mes de abril, el formulario 22, pero que ya está en el mes de marzo, se tienen que confeccionar las declaraciones juradas con la información que sustenta el formulario 22 que de renta en abril. Entonces, todo eso lo tienen que tener en cuenta dentro de su presupuesto y costos, ¿no es cierto? Si es que no lo saben hacer ustedes, para externalizarlo a un asesor contable. ¿Dudas? ¿Consultas? Don Hernán, ahí quedó una pregunta en el chat de don Rodrigo. ¿No? Aquí nos consulta sobre la distribución de utilidades de la empresa. ¿Uno define cada cuánto tiempo se hace o se hace respecto a año tributario? Las utilidades, ¿no es cierto? Se definen ya, aportamos 5 millones de pesos, 2 millones y medio, 2 millones y medio cada socio. Para repartir las utilidades se debe determinar, ¿no es cierto?, la utilidad neta del ejercicio comercial. En términos muy generales, para que se me puedan entender, ¿no es cierto?, por las ventas yo vendí 1.000 y en todos mis gastos, mis costos directos, ¿no es cierto?, que son las facturas que yo compro para poder vender, las facturas que le he pagado a mis proveedores, la luz, el agua, el sueldo, si es que tengo sueldo, boletas de honorarios que han llegado a mi empresa, van sumando gastos, ¿no es cierto? Entonces, si vendí 1.000 y tengo gastos por 800.000, tengo 200.000 pesos de utilidad. Esto en términos generales, digamos, para que se entienda que hay que determinar en el año tributario, ¿no es cierto?, cuál es la utilidad neta, y sobre esa utilidad es la que se reparte a los socios o a los accionistas.
Los accionistas pueden ir sacando utilidades mensuales, ¿no es cierto? Para ello tiene que haber un flujo, ¿no es cierto?, que determine que tiene que haber un ingreso, porque no pueden ir sacando plata de la empresa si no hay utilidad, ¿ya? Porque si no estarían comiéndose el capital, y la empresa que se come el capital se muere. La idea es que dentro de los costos, ¿no es cierto?, más que hacer retiros, la, la persona se haga un autocontrato o sueldo empresarial. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro de la empresa, ¿no es cierto?, me dan todos los flujos y yo puedo retirar todos los meses, no sé, voy a poner un número cualquiera, 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Y durante los 12 meses yo retiré 12 millones de pesos, pero ya mi utilidad parte en 12 millones de pesos, porque los retiros para impuestos internos son utilidades. Pero si yo me pago sueldo, bueno, y esta utilidad, ¿no es cierto?, de los 12 millones de pesos me van a cobrar un impuesto, el 25%, depende del régimen tributario en el que esté también, ¿verdad? Pero asumamos que sea el 25%. Voy a pagar el 25% plata para el Estado, impuestos. Pero si yo este 1.000.000 de pesos lo saco por remuneración, ¿no es cierto?, en vez de ser una utilidad para la empresa, pasa a ser un gasto. Por lo tanto, ayuda a que mi utilidad sea menor y yo no pague impuesto por ese 1.000.000 de pesos que estoy sacando bajo el concepto de remuneración en vez de retiro. Tengo que pagar leyes sociales, me dirán ustedes, pero este impuesto, ¿no es cierto?, que es del 25%, el 25% del millón, son 250.000 pesos, que yo tendría que pagar mensualmente durante los 12 millones, ¿no es cierto? Multiplicamos los 250 por 12 y tenemos el mismo porcentaje. Y las leyes sociales son como el 23%. Pero el porcentaje de la utilidad que es impuesto se va a arcas del Estado. Y el porcentaje, ¿no es cierto?, ya que sea el mismo porcentaje de leyes sociales, no se van a arcas del Estado, se van a cuentas personales, al fondo de la AFP, al sistema de salud. Entonces, ese porcentaje que pago por retiros que se van a las arcas fiscales, a arcas globales del Estado, en vez lo saco por remuneraciones, ese porcentaje que pago en leyes sociales no se van al Estado, se van a mis cuentas de previsión. ¿Se entiende? Hay una diferencia. Entonces, prefiero tener salud y prefiero que el 1.000.000 de pesos que saco mensualmente, ¿no es cierto?, los 12 millones en el año, sean considerados un gasto y no una utilidad. Pago menos impuestos. Perfecto, don Hernán, gracias ahí por la respuesta. No sé si entre los participantes, gracias también, dice Rodrigo. No sé si entre los participantes habrán otras consultas, dudas, no tengan miedo. Pueden resolver esas dudas. Mientras les voy a pedir que puedan contestar la encuesta de satisfacción que dejen el chat, ¿ya? Porque al igual que en todas las actividades, para nosotros es súper importante esa información también para saber eventuales necesidades, aparte de la temática que estamos tratando hoy día. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta, duda que quieran realizar a don Hernán? Ahí también les proyecto el código QR de la misma encuesta, por si les es más fácil ingresar por esa vía. ¿Quedó todo muy claro? Tengo a varios conectados ahí, pero por lo visto no hay duda, don Hernán, o como dice usted, o ¿O no se quedaron entendió con nada todas las, o no quedó muy se claro? entendió nada. Espero que sí, se haya entendido. Ok, nos dice Angélica. Ya, estimados, estimadas, esta grabación del taller va a ser compartida, ya. Igual es importante que respondan la encuesta para poder enviarles el material. Perfecto, Andrea, se entendió. Quedaste con muchas dudas, pero para eso era la instancia, para que la resuelvas. Quizás hay algo que le quieras preguntar a don Hernán, puedes activar tu micrófono y aprovecha la instancia. No sé si estás por ahí, Andrea.
porque puedes aprovechar la instancia y preguntarle inmediatamente aquí a don Hernán esas dudas. Jessica, muy claro todo. Angélica también. No funciona tu micrófono. Si no puedes escribirnos. Mira, igual ya tiene una OTEC, una SPA. A ver. Pero no sé cómo activarla. ¿Qué es lo que tiene? ¿Una SPA? Sí, a ver, dice, tengo una OTEC, es una SPA, no sabe cómo activarla, tengo que pagar impuestos, quiere emitir factura y ahí se pierde. Andrea, pero hay consulta, ¿ya tienes el inicio de actividades realizado? ¿O todavía estás en el proceso? Sí. Ah, claro, tiene una SPA, una OTEC, y no sabe cómo iniciar el trabajo ahí con los documentos tributarios electrónicos, eso es lo que entiendo. ¿Hace cuánto tiempo tiene inicio de actividades? ¿Cuándo lo realizó? ¿Hace cuánto, Andrea, tienes inicio? 2022. Ya, y no ha podido emitir documentos electrónicos. Nada, dice. Ya. Deme un segundito. ¿Me permites compartir la Sí, pantalla? sí, ahí debería poder compartir. A No ver. se puede compartir. Ahí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Dame un segundito. Sí, ahí nos complementa Andrea que no sé si puede facturar o boletear. Ya. Es lo que mencionábamos en delantito, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos inicio de actividades y le indicamos al servicio cuándo, pero el servicio nos pide acreditar la actividad, ¿ya? Em, para eso se tiene que ingresar 76, 76. Primero hay que fijarse si aquí abajo hay algún mensajito, ¿ya? Y leer ahí los mensajes porque puede que ahí le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer. Para, para ser facturador electrónico, uno tiene que ir al servicio online, pero para ser facturador electrónico se tiene que autenticar con el root y clave del representante legal. Factura electrónica, sistema de facturación gratuito, inscribirse aquí, ¿ya? Y aquí se va al paso 4, perdón, al paso 3. Claro, que aquí me va a pedir autenticarme con el root de la persona natural. Ah, no. Aquí coloco el root de la empresa a la cual yo voy a ser facturadora electrónica. Y ahí sigo los pasos para inscribirme, ¿ya? No es complicado, es sencillo y acá también en datos personales del contribuyente aparece documentos tributarios autorizados. Y si dice factura electrónica, es porque ya lo hizo, la inscripción. Entonces, ¿qué le faltaría? Es, si no están los documentos autorizados, tiene que ser el proceso de inscripción como facturador electrónico. Lo mismo para el tema de las boletas electrónicas, ¿no es cierto? Si quiere emitir boletas del servicio, tiene que ir a la opción de boletas de venta y servicio electrónico, sistema de emisión de boletas del SI, inscribirse aquí. Y el mismo tema, ¿verdad? El root de la persona que se quiere inscribir. Y lo último, ¿no es cierto?, que tiene que revisar es, y que tal vez esto es lo que falta, es que en peticiones administrativas y otras solicitudes, ¿no es cierto?, verificación de actividad.
lo que les mencionaba, que si yo digo que voy a hacer un OTEC, ¿no es cierto? Impuesto Interno le dice ya, pero acredíteme que usted es un OTEC. Solicitar la verificación de actividad, me va a decir que ya está solicitada seguramente para este RUT. Claro. Pero va a aparecer un formulario, ¿no es cierto?, donde dice, van a aparecer los giros que usted tiene y le van a aparecer al lado la dirección. Y usted tiene que seleccionar la dirección donde va a hacer la actividad. Luego le va a pedir que suba la documentación que acredite que usted está realizando el giro. Una orden de compra, una factura donde compró el activo fijo, el contrato de arriendo donde está arrendando para realizar la actividad. Si le aparece eso, es porque no ha hecho si le aparece, ¿no es cierto?, las direcciones donde realizar la actividad, es porque no ha hecho la verificación de la actividad. Y seguramente eso le está limitando a a emitir facturas. Completando todos esos antecedentes, como es una OTEC, ¿no es cierto? Bueno, ahora los servicios, ahí le va a decir que si los giros son afectos exentos. Si la tiene clasificada como exenta, la van a autorizar al tiro. Si la tiene como afecta, le van a pedir toda la información y van a esperar la resolución. Pero esos son los tres pasos que hay que revisar. Si es facturador electrónico, principalmente si quiere emitir factura, el de las boletas, si quiere emitir boletas, y el de la verificación de la actividad. Son los tres pasos para que el servicio me pueda emitir factura. Perfecto, don Hernán. Ahí Andrea nos comenta que ella no había hecho nada de eso, le faltaban pasos aún por realizar y lo revisará. Igual de todas formas, Andrea, si tienes más dudas, yo no sé si eres clienta de alguno de los centros de negocios, y del Ranco o de Valdivia, y si es que no lo eres, te invito ahí que a través de nuestras redes sociales puedas acceder al formulario de solicitud de asesoría y quizás te podamos orientar un poquito en eso. ¿Ya? Perfecto, perfecto. ¿Habrán más dudas, consultas? Al parecer, no, don Hernán. Agradecerle su tiempo, su disposición, como siempre, a entregarnos esta información de la manera más clara posible. Agradecerle igual a Helen del Ranco por el apoyo en la difusión de esta actividad. ¿Ya? Así es que tengan todos una muy buena tarde. Nos vemos en una próxima instancia. Ya estamos a fines de marzo, principio de abril, ya está comenzando el frío, así es que a tomar todos los resguardos para ello. Que estén muy bien. Buenas tardes. Que esté muy bien, muchas gracias igual. Espero le haya servido el taller y estamos atentos ahí para cualquier consulta. Así que un abrazo, que tengan buen día, buena semana también. Súper, don Hernán. Gracias a usted. Ahí voy a dejar la encuesta nuevamente en el chat porque me la están pidiendo. Ahí la estoy dejando. Y creo que Andrea hizo otra consulta. Me dijeron una vez de los libros de compra. Eso también tiene que ver, eso también se tiene que ver en la SOTEC. Sí, o sea, cualquier actividad comercial, independiente de cuál sea su giro, ¿no es cierto? Antes estaban los libros de compra y de venta. Eso se reemplazó por el registro de compra y venta. Entonces, para confeccionar el formulario 29, se tiene que revisar este registro de compra y venta para ver que las facturas que estén en el libro, en el registro de compra, sean las que yo compré y que en el registro de venta estén los documentos que yo he emitido. El formulario 29 tiene una base, el servicio hace una propuesta, pero la base del formulario 29 que realiza el servicio es el registro de compra y venta. El servicio tiene la obligación de crear y mantener el registro, pero la obligación del contribuyente es revisar y complementar. Entonces, el registro se tiene que complementar con la información que el servicio no pueda tener para hacer el formulario 29. Perfecto, don Hernán. Muchas gracias por su respuesta. Muy Ahora bien. sí, que tengan una muy buena tarde, cuídense todos y todas. Ahí voy a dejar un ratito la reunión activa para aquellos que están contestando la encuesta de satisfacción. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Buena semana. Igualmente.